Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora. Ayúdanos a exponerla, interpretarla y después aplicarla a nuestras vidas. Rogamos que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero que tomen la palabra de Dios y vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a ir los versículos del 1 al 12. Hechos capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Vamos a ir hasta el 12 y vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Es una lectura realmente interesante acerca de una de las iglesias que más me impacta dentro de la Biblia. Es la iglesia de Antioquía. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También a Juan de ayudante. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, damos gracias a Dios en esta tarde por su palabra. Hemos titulado el sermón en esta tarde: la gracia visible de Dios. Y hay una enseñanza que nosotros vamos a manejar en toda esta tarde, en todo este sermón, y es una enseñanza que yo quiero que quede en nuestros corazones. Si cuando usted salga de este lugar, alguien le pregunta: ¿visitaste la iglesia? ¿Qué hablaron allí? Bueno, si usted recuerda esta enseñanza, creo que el propósito está cumplido. La enseñanza es esta: la gracia de Dios es visible y palpable en la obra de Dios en su iglesia. O sea, la iglesia muestra y hace visible y palpable la gracia de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, es algo que nosotros tenemos que ver, es algo que nosotros tenemos que aprender a apreciar y a entender cómo se manifiesta la gracia de Dios entre nosotros, cómo se manifiesta la gracia de Dios en la vida de un cristiano. Queremos empezar este sermón preguntándonos: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? En muchos lugares se habla de la gracia. Algunos hablan de períodos de gracia, otros hablan de la gracia de Dios.
La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la gracia es la palabra charis, que significa favor, bendición o bondad que no se merece. Efesios 2:8 nos declara la esencia de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la Biblia nos enseña que la gracia es el regalo inmerecido, aquello que hemos recibido de Dios a nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos ver en la iglesia la gracia de Dios? Porque una de las cosas que a mí me preocupa mucho dentro de una iglesia es que la iglesia se reúna, se haga llamar iglesia, pero no haya manifestaciones de la gracia de Dios en ella, sino que simplemente la iglesia, perdiendo el foco y diluyéndose en las cosas que no le agradan a Dios, camine por un sendero donde se convierta en un teatro, en un lugar de reunión, en un club, pero no se manifieste la gracia de Dios en ella. Por eso nosotros queremos aprender en esta tarde cómo percibir, de qué manera entender, cómo ver la gracia de Dios en nuestra iglesia. Porque la Biblia nos enseña de que la gracia de Dios en la iglesia de Dios es visible y palpable. Cuando usted está en la iglesia, la gracia de Dios se manifiesta y usted lo puede entender, usted lo puede ver. Vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia nos da el ejemplo de cómo ver la gracia de Dios, tomando como ejemplo la iglesia de Antioquía. Y vamos a ir al capítulo 13 que hemos estado viendo en esta tarde. El capítulo 13 nos habla a nosotros de cómo comienza y cómo se desarrolla una iglesia que escuchamos por primera vez en el capítulo 11. Si nosotros en el libro de los Hechos vamos al capítulo 11, encontramos en él, en el capítulo 11, acerca de la iglesia de Antioquía. En el versículo 19, a partir del versículo 19, ahí está una declaración acerca de la iglesia de Antioquía. Pero a la altura del capítulo 13 vamos a encontrar 4 maneras de ver la gracia de Dios en la iglesia. Ahora quizá usted diga, ¿para qué necesitamos ver la gracia de Dios? Bueno, déjame decirte algo, sin la gracia de Dios no hay salvación. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no es algo que merecemos. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido ganados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido adoptados hijos de Dios por la gracia de Dios. Y la manifestación de la gracia de Dios en la iglesia es lo que convierte a la iglesia en la agencia donde el Espíritu Santo ministra su palabra y donde la palabra de Dios corre y llega a los corazones necesitados. Una iglesia que no es capaz de entender la gracia de Dios es una iglesia que no impacta, es una iglesia que no alcanza. Y cuando estoy hablando de iglesia, no quiero que piensen en el edificio. Estamos hablando de nosotros, las personas. Estamos hablando de cada cristiano en este lugar. Cada cristiano necesita entender que la gracia de Dios está en su vida y que debe ser palpable y manifiesta para que esa gracia de Dios sea ministrada a través del Espíritu Santo que también está en su vida a otras personas. Sea manifestada a otros que necesitan de Dios. Hoy estaba leyendo yo algunas noticias y encontré que Yami posteó la muerte de una persona de 44 años. Esta persona murió, se quitó la vida a sí mismo. Tenía una hija de 17 años, pero terminó su vida porque se le acabó la esperanza
porque fue víctima de un ataque de pánico, algo que muchos de nosotros hemos pasado, algo que en ocasiones azota también a los cristianos. Pero nosotros como hijos de Dios, como vasijas de la gracia de Dios, tenemos que poner nuestra esperanza, tenemos que poner nuestros anhelos, tenemos que tener toda nuestra vida puesta en las manos de Dios. Para cuando vengan los momentos de prueba, vengan los momentos terribles, entonces la gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida nos ministra, nos levanta, nos fortalece y nos permite seguir adelante dando testimonio de Dios. Por eso necesitamos entender la gracia de Dios, porque es por la gracia de Dios que hoy tenemos esperanza. Es por la gracia de Dios que esperamos que Cristo se manifieste otra vez y estaremos en un lugar, en su manifestación, donde no va a haber llanto, donde no va a haber clamor, donde no va a haber enfermedades. ¿Vieron cómo se enferman nuestros hijos? Y cómo nos duele en el corazón, como una lanza que nos atraviesa el corazón cuando nuestros hijos se enferman. Bueno, no perdamos la esperanza. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree. Y por esa gracia seremos llevados a la presencia de Dios. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Y ahí no vamos a tener clamor, no vamos a tener dolor. Ahí todo ya habrá pasado. Por eso les invito a descubrir la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía, para que esa gracia de Dios también sea manifiesta en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, nuestros hermanos necesitan palabra, nuestros hermanos necesitan oración, nuestros hermanos necesitan ayuda de los unos con los otros. La gracia de Dios se debe manifestar. Ahora, la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía se manifestó de 4 maneras. La primera, la gracia de Dios puede verse en la forma en que muchos cristianos son uno en Jesucristo. Vamos a ir a la Biblia y vamos a descubrir esa verdad. Dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y quién estaba más? Y estaba Saulo. ¿Qué grupito había en ese lugar? Era un... Yo cuando yo estaba haciendo este sermón, ¿saben de qué me acordé? El día que decidí pintar mi casa. El día que decidí pintar mi casa fui a Home Depot y me encontré con un diapasón de colores. Y dije, wow, la mitad de los colores, yo que estoy medio ciego, la mitad de los colores para mí eran iguales. Aquello era terrible porque Maidita estaba para Cuba y nosotros teníamos paredes naranja dentro de la casa. Nuestra casa tenía paredes que eran del color del asiento donde usted está sentado. Y yo quería dar la sorpresa y traer un nuevo color al hogar. Pero yo siempre pensaba en Maidita y decía, imagínense que cuando entre no le guste el color. Aquello va a ser terrible. Aquello va a ser tremendo. Bueno, déjenme decirle, de la misma manera se nos presenta ahora versículo 1 y versículo 2 acá, este grupo colorido de personas que eran uno en Cristo, pero que tenían procedencias diferentes todos. Y vamos a hacer un examen para que nos demos cuenta que aunque todos eran diferentes, en Cristo Jesús eran uno solo. Y eso es la manifestación de la gracia de Dios. Cada vez que yo oro por una persona que se va a casar y son de culturas distintas, siempre les digo, recuerden que el punto de encuentro de ustedes es Cristo Jesús. La iglesia no puede perder el foco. No tenemos una iglesia cubana, ni mexicana, ni española, ni peruana, ni argentina. Tenemos una iglesia en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús somos un solo cuerpo que adora y glorifica a Dios.
y todas las demás bondades que Dios nos ha permitido. Empanadillas argentinas, pozoles mexicanos y maravillosos garbanzos, toda esa bendición es un regalo añadido, pero en Cristo Jesús un solo cuerpo somos. Y la gracia de Dios se manifiesta cuando hay muchas personas, pero se adora al único y verdadero Dios. Veamos la Biblia. Dice la Biblia, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba ¿cómo? ¿Y cómo se traduce eso? Algunos dirán, no, ni voy a mencionar, no sé que vaya preso de aquí. ¿Cómo se decía? En latín, Nietzsche. Era un hombre de piel prieta, de color, ¿verdad? Y ahí estaban de colores, estaban de culturas diferentes, había más gente, estaba Lucio de Cirene y estaba Manaén, el que se había criado ¿con quién? Con Herodes el tetrarca. Qué ironía, ¿eh? Uno sirviendo al diablo y el otro sirviendo a Dios. Dos que se habían criado juntos, uno sirviendo al diablo, otro que estaba sirviendo a Dios. Este se había criado junto, y déjeme decirle que cuando investigué en la Biblia en el idioma qué significaba que se habían criado juntos, es que ellos, la palabra en griego significa que estaban adoptados, habían sido unidos, habían sido hermanados para su crianza. Y este hombre era un hombre que había visto y se había criado en el mismo hogar de otro que después, un tiempo más tarde, había sido gobernador de una parte de la región. Había sido un hombre inclusive que se había opuesto a Dios. ¿Y quién más estaba? Y estaba Saulo. O sea, habían de todos los colores, de todos los lugares, de todas las culturas, de todos los pensamientos, pero el punto de encuentro, ¿quién es? Jesucristo. Y esa es la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en una iglesia que es capaz de rendirse y humillarse delante de Dios, que deja detrás todo cultura, deja detrás todo lo que signifique el yo, y toma su cruz y se humilla delante de Cristo. Es una bendición, hermanos, es una bendición. Y eso nosotros tenemos que orar y ayunar para que el Espíritu Santo lo procure en nuestro lugar. Este es un lugar que es la iglesia del Señor. Aquí se reúne la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor de este lugar viene de los confines del mundo. Y seguirán llegando. Y a todos hay que recibirles y enfocarles en la adoración ¿a quién? A Jesús. Porque es el único y verdadero Dios. No vamos a reunir personas en este lugar, como dijo Carballosa hace unos días, bueno, lo dijo antier, ¿no? En su conferencia, para hablarle payasadas a la gente. No. Los vamos a recibir en este lugar para juntos glorificar al único y soberano Dios. Porque en un lugar como este, la preeminencia, la primera y la última palabra es la Biblia, y la preeminencia la tiene que tener Dios. Y eso es lo que distinguía a la iglesia de Antioquía. Ese precisamente eran una de las manifestaciones visibles y palpables de la gracia de Dios. Qué lindo que usted llegue a este lugar y usted se sienta como uno más, como si siempre hubiera estado en este lugar, como si hubiera conocido a todos los hermanos que están acá de siempre, porque además va a pasar la eternidad con ellos. Juntos vamos a pasar la eternidad. Esa es una manifestación de la gracia
de nuestro Dios. La segunda manifestación visible de la gracia de Dios aparece en el versículo 2. Vamos a ir al versículo 2, dice la palabra de Dios: ministrando gestos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. La gracia de Dios puede verse en la forma en cómo los creyentes entienden su relación con Dios. Miren, les voy a decir algo, y eso hay que tener mucho cuidado, porque conozco muchos lugares donde la gente está más preocupada por tener una buena relación con el pastor que con Dios. Hay lugares donde te exhortan a conocer el corazón del pastor. Hay lugares donde es importante tener una buena comunión con el pastor. Déjame decirte, es importante tener una buena comunión con todos los hermanos. Pero acá necesitamos entender cómo tener una relación íntima con Dios. Solo van a estar bien con nosotros los que estén bien con Dios. Y mal con nosotros los que están mal con Dios. Porque todos tenemos que buscar a ¿quién? A Dios. ¿Y qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a mostrar y va a hablar a través de su palabra. Miren, aquí dice, ministrando gestos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿de qué manera dijo el Espíritu Santo? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes que habló en ese momento el Espíritu Santo? Vladi, ¿cómo habló el Espíritu Santo ahí? Habían profetas, había gente que estaba buscando a Dios. Generalmente la gente piensa cuando dice, estaba el Espíritu Santo hablando, la gente entonces empieza a imaginarse una voz que viene y algo místico y fantástico. Y pastor, vamos a tener humo en este lugar y vamos a tener música alta y vamos a hacer una administración y usted se quita el traje que de paso le queda estrecho. No sé si se han fijado que no puedo levantar las manos porque es que tengo encajado esto aquí. Pero bueno, es que me costó $70 cuando estaba más flaco. No lo voy a botar ahora, Tengo que luchar con él. Espero bajar de peso con la luz que me pone. Mi hija dice, papá, ¿por qué lloras tanto? Mi hija, no estoy llorando, estoy sudando. Hoy cuando veníamos para el templo me dijo, papá, quiero orar por ti porque no quiero que vuelvas a llorar. Le dije, no te preocupes, yo no estaba llorando. Yo lo que estoy es sudando. Porque sudo con mi traje y mi luz amarilla. Pero déjame decirte algo, hermano. En medio de todo esto tenemos que entender que el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. Y se va a manifestar a través del pueblo de Dios. Y va a haber palabra de Dios entre nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber predicación y va a haber exhortación, pero toda va a estar basada en la única palabra de Dios. No va a estar basada en la imaginación de los líderes de la iglesia. No va a estar basada en los intereses de los líderes de la iglesia. No. La manera en que el Espíritu Santo habla manifestando su gracia es a través de su palabra. Y es su palabra la que es importante entre nosotros. Y si queremos tener una iglesia que sea palpable y manifiesta la gracia de Dios, entonces tenemos que tener palabra de Dios entre nosotros. Y tenemos que vivir la palabra. Y tenemos que aprender la palabra. Y tenemos que aplicar la palabra. Porque fíjense, es interesante acá, y quiero que vayan conmigo al último versículo que leímos. Dice, entonces el procónsul, en el versículo 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de qué. Sí, pero te voy a decir algo. Ahí lo que la Biblia dice es que hubo un milagro. Ahí no habla de la doctrina. Ahí lo que habla es de un milagro. Pero un milagro sin doctrina no es nada. Eso era lo que hacía Bar Jesús. Lo que maravilló realmente a este hombre fue la doctrina, la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser una iglesia que camine hacia la doctrina. Tenemos que ser una iglesia que abrace la doctrina de la palabra. Si no está en la Biblia, no lo practicamos, ¿ok?
¿Se acuerdan que siempre les hablo del culto de derramamiento de vino? ¿Se acuerdan que una vez estuve pastoreando una iglesia y una hermana me dijo, pastor, te voy a proponer algo? Como la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y en la cena la sangre está simbolizada con el vino, hagamos un servicio de derramamiento de vino. Y entonces sellamos todo este lugar con vino que simboliza la sangre y ya no va a haber más pecado. Le dije, está muy bonito, pero no está en la Biblia, no lo podemos practicar. Y en todo caso, lo que hay que sellar no es esto, no es el edificio. En todo caso, las vidas deben ser nutridas, selladas con la palabra de Dios, con la doctrina. Necesitamos un regresar a la doctrina, a la palabra. Y eso es parte de la exhortación que ahorita vamos a escuchar de Vladimir, porque lo que él fue a escuchar allí era doctrina, palabra de Dios, porque hay que volver a la doctrina y a la palabra de Dios. Está bueno de enseñanzas de que si das más dinero vas a tener más dinero, si siembras y vas... No, palabra de Dios, doctrinas de Dios. Eso es lo que hace falta. Eso es la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Si tú quieres estar en una iglesia donde la gracia se manifieste, mira la unidad de la iglesia y mira en qué lugar está la Biblia y su Señor. Si la Biblia está desplazada, el Señor está fuera, hay otro Señor, y la iglesia está desunida, entonces ¿qué es lo que hay? No hay manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios en una iglesia es la unidad de la iglesia, es la palabra de Dios en la iglesia, la manera en que los cristianos buscan a Dios. Y fíjense lo que dice ahí. Vamos a ir al versículo 2. Dice, los cristianos estaban ministrando y ayunando. O sea, ellos estaban totalmente metidos en las disciplinas espirituales. Ellos, miren, les voy a decir algo. Si nosotros queremos tener impacto y alcance en esta ciudad, tiene que ser a través de las disciplinas espirituales. No es a través de, no es porque tenemos una iglesia donde todos son buenas personas y porque la gente son decentes y porque qué maravilla, tenemos la comodidad de estar a las 3 de la tarde, la gente no se tiene que levantar temprano. No es por eso. Si nosotros queremos tener impacto, tiene que ser a través de las disciplinas espirituales, oración. Mire, si usted no se está reuniendo en un grupo de hogar, vaya corriendo, porque les voy a decir lo que está pasando en los grupos de hogar. En los grupos de hogar estamos orando, y estamos orando por el liderazgo, y estamos orando por la iglesia, y estamos orando por usted, y estamos orando por todas las necesidades. Los grupos de hogares se han convertido en grupos de oración, y es necesario orar. Y usted puede decir, no, pero yo puedo orar en mi casa, sí, pero cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Venga para orar, es una bendición. La tercera manifestación de la gracia de Dios es que la gracia de Dios se puede ver en la forma como el Espíritu Santo tiene libertad para tomar decisiones. Miren, no solamente ellos estaban metidos dentro de las disciplinas espirituales, también cuando el Espíritu se manifestó, ellos obedecieron a la decisión del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Sepárenme, ahí había muchos, pero dijo, sepárame a Bernabé y sepárame a Saulo para la obra a la que les he encomendado. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. O sea, si queremos tener una iglesia donde la gracia de Dios se manifieste, tiene que ser una iglesia obediente. Obediente a su Señor. Obediente. Miren, muchas veces no somos obedientes con lo que Dios está haciendo en nosotros. El don del Espíritu Santo que nos ha dado muchas veces no lo estamos poniendo en práctica. No estamos siendo obedientes. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos obedecer. Necesitamos ayunar y ministrar para obedecer. Generalmente la gente quiere ayunar y ministrar para recibir. Pero déjenme decirle, aquí lo que estamos viendo es una cosa diferente. Aquí la gente estaba ayunando y ministrando, pero para dar. No para recibir. ¿Se han dado cuenta de eso? Tú llegas a un lugar y dices, vamos a orar y vamos a ayunar, y hasta que no recibamos, se parece, ¿tú sabes a qué? A cuando yo no era cristiano, que una vez se me perdió un perro y mi abuelo me dijo, coge a San Alejo y ponlo de cabeza y amárrale en una pata un de esos rojos
y cuando el perro aparezca lo desata. Si no, tú no desates a San Alejo. Yo no sé ni dónde quedó San Alejo ese, porque cuando Cristo entró en mi vida, no, todo eso fue echado fuera en el nombre de Cristo. Pero yo creo que San Alejo se fue con las patas amarradas porque el perro nunca apareció. Se fue con las patas amarradas el perro, San Alejo. Pero voy a decir algo. Acostumbrémonos a orar y ayunar para dar, no solo para recibir. Porque recibir es bueno, pero la Biblia dice que más bendición hay en dar que en recibir. Entonces yo lo que quiero es que ustedes empiecen a pensar desde hoy cómo ustedes pueden dar su vida, dar sus talentos, dar sus dones, cómo usted puede servir a Dios, cómo usted puede discipular, porque esa es una gran bendición y esa es la manera en que la gracia de Dios se manifiesta. Una iglesia que lo único que hace es pedir y pedir y pedir, no hay manifestación de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se manifiesta cuando usted es capaz de dar, cuando usted es capaz de pensar más allá, cuando usted es capaz de pensar hacia afuera. Y por último, y vamos a ir al versículo 5, dice la palabra de Dios: y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Juan Marco, este es Marco. Ellos tenían a Juan Marco de ayudante. La gracia de Dios puede verse en la forma en que Dios transforma a las vidas. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estudiado. Miren, hay manifestación de la gracia de Dios cuando hay unidad. Hay manifestación de la gracia de Dios cuando hay doctrina. Hay manifestación de la gracia de Dios cuando el Espíritu Santo se manifiesta y somos obedientes. Pero también hay manifestación de la gracia de Dios cuando vemos gente transformada. Cuando vemos que hay gente que quiere aprender la Biblia. Hay gente que quiere obedecer a su Señor. Miren lo que dice el versículo del 5 al 7. Y llegados a Salamina, ¿qué hicieron? Anunciaban la palabra de Dios. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla, bueno, hallaron a este mago, pero fíjense lo que dice en el versículo 7. Y estaban con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vamos a hacer un acto ahí, porque es necesario que veamos esto por un momento. Dice la Biblia que ellos deseaban oír, él deseaba oír la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que Pablo y Bernabé estaban capacitados para hacer que la gente deseara la palabra de Dios? Eso no es lo que el Espíritu Santo nos mandó a hacer a nosotros. A nosotros nos mandó a ir y predicar. ¿A dónde? A todas las personas. Pero aquellos que sienten deseo de escuchar la Biblia son aquellos los cuales el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones aún antes de que nosotros le presentemos la palabra. Entonces déjame decirte, no estamos solos. Porque lo que estamos haciendo es yendo y compartiendo la obra que el Espíritu Santo ya está haciendo. Ya el Espíritu Santo la estaba haciendo porque él deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba entender la palabra de Dios. Pablo apenas podía hablarle la palabra de Dios. Pablo apenas podía enseñarle la palabra de Dios. Pero el deseo que había en su interior, quien lo provocó, era el Espíritu Santo que estaba trabajando en su vida. Y eso es una manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios en nuestra iglesia es que no solamente nosotros estamos yendo a alcanzar, también Dios está manifestándose en traer a mucha gente con deseo de conocer su palabra. Y ante un reto así, ¿a quién le vamos a predicar? A todos, a todas las criaturas. Ahora bien, para terminar, es una bendición poder pertenecer a una iglesia donde la gracia de Dios se manifiesta. Es una bendición poder pertenecer a un grupo de cristianos, cuerpo de Cristo, donde se manifiesta la gracia de Dios. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta la gracia de Dios? Algunos han equivocado el norte, algunos han perdido el foco y creen que Rolls Royce, Rolex, trajes de última moda es la manifestación de la gracia de Dios.
Algunos los ven por la televisión y dicen, oh, qué bien vestido, qué escenario, la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de otras formas. La gracia de Dios se manifiesta en cosas que son sobrenaturales, que no se pueden comprar con dinero. La gracia de Dios se manifiesta dando unidad al cuerpo de Cristo. La gracia de Dios se manifiesta dando palabra y doctrina al cuerpo de Cristo. La gracia de Dios se manifiesta en obediencia en el cuerpo de Cristo, llevando a obedecer a los cristianos a través del ministerio del Espíritu Santo. La gracia de Dios se manifiesta cuando el Espíritu Santo cambia y transforma las vidas. Y déjame decirte algo que a lo mejor no has escuchado nunca. Cuando la gente habla de la gracia de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice una persona cuando llega a una iglesia y la iglesia es efusiva? Ay, cómo se siente aquí la bendición, la gracia de Dios se siente. Ay, se siente. Yo sentí el Espíritu, Salen, ¿sí? Íbamos a una iglesia en Cuba y decían, ay, cómo se siente el Espíritu. Es espiritual esto, pero se siente. Mueven así los brazos, Pero sin embargo la Biblia no dice eso. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Rapidito. Y vamos a romper ese mito ya que no lo queremos. ¿Verdad? Ahí, capítulo 11, versículo 23. Mira lo que dice ahí. Cuando llegó, ¿y qué dice? Y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Que se siente o que se ve? La Biblia dice que se ve. Cuidado. Muchas veces cuando sentimos no está la gracia de Dios. Están otras cosas. Movemos los brazos. Pero no es la gracia de Dios la que está. Hay otra mentalidad por detrás. Hay otra manera de ver las cosas, de pensar. Hay otra manera de tratar la Escritura. Pero no es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es algo que sentimos. La gracia de Dios es que algo que vemos, que es palpable, que lo tenemos. Y eso es lo que hemos aprendido hoy. Pues vamos a la enseñanza para terminar. ¿Qué hemos aprendido de hoy? La gracia de Dios es visible y palpable en la iglesia de Dios. ¿Qué me enseña eso? Que cuando yo me voy a fijar en una iglesia, si es bíblica o no, lo menos que me tengo que poner a pensar, tengo que ver otras cosas. Cómo se manifiesta la unidad, cómo se manifiesta la doctrina, cómo se manifiesta la obediencia y cómo el Señor transforma las vidas. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a terminar este servicio glorificando tu nombre. Ayúdanos a serte fieles. Señor, gracias por tu gracia. Gracia visible, palpable, disfrutable entre nosotros. Gracias por la bendición de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.